apresuran de llegar a no sé dónde, aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Y eso nadie lo adivina, si estás lejos o en la esquina, pero llegar nunca es el final. Deja huella quien camina, y eso es todo lo importante. Vas para adelante mientras no paras. Si das para atrás, descuida, que hay que volver para aprender a comenzar. Si saltas vas para arriba, aunque es de peso que algún día caerás. Tú escoges, no pares, camina. Hoy en Caminos de Ida y Vuelta vamos a hablar de la proyección internacional de nuestra universidad. El carácter internacional de la UNED implica a la docencia, a la investigación, a la extensión universitaria y a toda la actividad que la universidad genera para la creación y transferencia de conocimiento. Al mismo tiempo también supone apoyar la proyección internacional de la UNED, especialmente en el ámbito europeo y también en el latinoamericano. Para lograrlo, la UNED desarrolla acciones y programas, y para hablar de todo ello hoy nos encontramos con el rector de la UNED, catedrático del área de Teoría e Historia de la Educación, Alejandro Tiana. Bienvenido, rector. Muchas gracias. La UNED es una ventana al exterior y a la vez es una puerta de entrada al sistema educativo de nuestro país. Y en este contexto se convierte en una universidad de gran proyección y también de vocación, de intercambio. ¿En qué sentido, rector? Bueno, yo creo que la universidad a distancia tiene varias características que la hacen especialmente proclive a esa vertiente internacional, que lo han hecho siempre a lo largo de su historia y que hoy en día, si cabe, todavía lo hace más, ¿no? El modelo educativo nuestro, ya desde el inicio, aunque hoy lo podamos ver como un poco antiguo, lo que era hace 40 años, pero ya incluso así, tenía la virtud de romper dos condicionantes muy decisivos de la acción educativa, que son el espacio y el tiempo. Y permitía que estudiantes en lugares muy distantes y en otros tiempos de los que el profesor estaba actuando, por decirlo así, pues pudieran establecer sus procesos de aprendizaje, ¿no? Una vez que uno rompe esos parámetros, pues ¿por qué los va a romper dentro de unas fronteras nacionales y no hacia el exterior, ¿no? Y por tanto lo normal es que ya desde su origen hubiese interés por esa proyección exterior. Por un lado había interés de dentro hacia afuera y por otro de fuera hacia adentro, ¿no? Y además yo creo que hay que tener en cuenta que la UNED es una gran universidad y una universidad grande, las dos cosas, en lengua española. Y claro, aquí hay que valorar también cuál es la contribución de la lengua española por la multiplicidad de países que la utilizan, por la cantidad de personas en el mundo que la manejan y por la cantidad de personas que pueden tener interés en la lengua española como medio de acceso a otros lugares, etcétera, ¿no? Y todo eso yo creo que hace que nuestra universidad, pues desde su origen, haya tenido una proyección y una vocación internacional que sigue manteniendo. Ya está aquí planteando pues dos caminos en este Caminos de Ida y Vuelta, porque la UNED además lo es. Me viene muy bien este programa porque verdaderamente es un camino de intercambio y de ida y vuelta. Por un lado, la organización de la UNED. Bueno, la organización de la UNED en el sentido de que la UNED es una universidad estatal, es la única universidad estatal, digamos, con alumnos continuos, pero por otro lado tiene una estructura de centros asociados también en el mundo, porque verdaderamente, sobre todo en el ámbito europeo, pero también latinoamericano, pues está muy, muy extendido. En este sentido también, lo que comentaba del español como segunda lengua mundial de comunicación, no solamente en Latinoamérica, sino también, por ejemplo, en los Estados Unidos, que como veremos, también la UNED tiene presencia. En estos dos caminos se ha desarrollado y ahí va. Sí, yo creo que, vamos a ver, la UNED ya sabemos todos que tiene una base muy consistente en sus centros asociados, que es una de sus fortalezas, porque lo que la UNED desarrolla es un sistema un modelo, por decirlo así, de enseñanza semipresencial. Es la ventaja respecto a los modelos puramente virtuales o puramente digitales.
y por otro lado, esa otra parte es la que le da ventaja frente a las exclusivamente presenciales. Nuestros centros juegan un papel muy importante ahí. Ahora, es verdad y hay que reconocer que hemos tenido un énfasis mayor en nuestros centros nacionales que en los internacionales. Tenemos unos centros internacionales importantes, pero que todavía están por desarrollar más. Y yo creo que esa es una tarea importante que tenemos por delante. Nuestros centros internacionales están básicamente en las dos regiones que mencionabas, en Europa y en América Latina. No exclusivamente. En fin, no porque le demos prioridad, sino porque es donde están en mayor medida, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un trabajo por hacer mucho más importante. Hay que desarrollar nuestros centros en un sentido más parecido a nuestros centros nacionales, con una personalidad jurídica propia, que tengan capacidad de hacer otro tipo de actividades, que sean la inserción de lo que nosotros hacemos allí y no solamente lugares de atención a nuestros estudiantes, con lo importante que es eso, pero que sean lugares de inserción y de presencia española y de la UNED en los lugares donde están. Y yo creo que ahí queda trabajo por hacer. Además, en estos últimos años estamos apreciando un fenómeno que no podemos olvidar, y es que centros y lugares de exámenes en el exterior que tenían un número más o menos estable de alumnos durante bastante tiempo, pues los están incrementando. Y los están incrementando por la sencilla razón de que tenemos muchos más jóvenes españoles que están yendo fuera y que quieren seguir estudiando con nosotros o que vienen a estudiar posgrados o que quieren hacer otras cosas. Y eso lo estamos apreciando en las cifras. Y por tanto, eso nos obliga a pensar que nuestros centros deben también responder a ese cambio. Y todavía más, se va a producir un cambio ya inmediato, que es el cambio en el sistema de acceso a la universidad y la desaparición del sistema tradicional en España de la selectividad, que podríamos llamar las pruebas de acceso a la universidad, que para los estudiantes extranjeros desaparecen ya. Bueno, eso va a generar en un periodo transitorio de estos 3 años hasta el 17-18 algunas dificultades, pero desde el punto de vista del interés que estudiantes universitarios de otros lugares puedan tener por la UNED, pues va a facilitar el acceso. Es decir, cualquier estudiante extranjero que esté en condiciones de acceder a la universidad en su país, estará en condiciones de acceder a la universidad en España y, por tanto, a la UNED. Y eso nos puede aumentar una demanda de estudiantes que hasta ahora era más difícil que llegasen a nosotros. Y además la UNED, hablábamos de puerta de entrada, también sirve como puerta de entrada para extranjeros que quieran estudiar, no solamente en la UNED, sino en otras universidades españolas, pero que como filtro tienen que entrar por la UNED. Sí, eso va a cambiar con todo este cambio en el sistema de acceso, eso va a cambiar. Nosotros estamos trabajando con las universidades y hemos tenido reuniones con la CRUE, con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, para seguir prestando unos servicios que han costado tiempo montar y que la UNED está ofreciendo de buena manera y está ofreciendo con calidad y que las universidades lo valoran. Y es, por decirlo así, una especie de aseguramiento de que las personas que llegan pues llegan con las condiciones formales exigibles, con una traducción de sus calificaciones del bachillerato de su país al nuestro para poder acceder a la universidad. O sea que ahí la UNED va a seguir teniendo un papel. Pero es verdad que al desaparecer el sistema de selectividad que venía funcionando desde hace ya varias décadas, pues que eso va a cambiar algo. Pero de algún modo esa puerta de entrada va a seguir abierta, ¿no? Y los convenios, porque continuamente la UNED tiene esa vocación de convenios con el exterior, sobre todo hablamos de Latinoamérica, pero es que hay que hablar de ello. En este sentido, ¿cómo se está trabajando? Bueno, vamos a ver, la UNED tiene una tradición en convenios interuniversitarios que sigue manteniendo. Es decir, hay muchas universidades de otros países que les interesa lo que la UNED hace, que les interesa su experiencia, que les interesa desarrollar actividades conjuntas y que entonces firman convenios con nosotros para el desarrollo de esas actividades. Desgraciadamente, algunos de ellos se quedan en convenios de declaración de intenciones, pero no se concretan. Pero hay algunos que tienen actuaciones muy, muy asentadas ya en el tiempo de colaboración y eso es lo que nosotros intentamos fomentar. Lo que en este año que llevo yo en el rectorado hemos intentado desarrollar es no solo ese tipo de convenios interuniversitarios, sino convenios con ministerios, con administraciones de otros países que pueden estar interesados en los servicios que nosotros prestamos, ¿no? Por ejemplo, recientemente hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación de Ecuador
para desarrollar un programa de formación del profesorado de educación secundaria de ese país. Ecuador es un país que tiene una situación económica muy favorable, donde realmente los beneficios de las prospecciones petrolíferas están revirtiendo sobre el país y se está invirtiendo mucho en materia de educación, y una necesidad que tienen, que es formar a su profesorado de formación secundaria, no solo, pero lo han priorizado, pues han acudido a España y a universidades españolas, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, pues han firmado un convenio para desarrollo de un proyecto piloto con 4 universidades: la Complutense, la Autónoma de Madrid, la Universidad de Barcelona y la UNED, ¿no? Y entonces, bueno, pues para la UNED este tipo de tareas yo creo que son un símbolo de por dónde podemos avanzar, ¿no? Y yo creo que hay más. Hemos tenido ya contactos en algunos otros países que han venido a expresarnos su interés en llegar a acuerdos con nosotros para que colaboremos con sus administraciones públicas. Yo creo que esto cuadra perfectamente con el carácter nuestro de universidad pública, con el servicio que podemos prestar, y por tanto yo creo que es una línea muy interesante de desarrollo hacia el futuro. Estas colaboraciones también significan intercambio, porque el intercambio también es una de las prioridades de la UNED, en el sentido de que puede haber esa movilidad para el mayor conocimiento también entre universidades. Obviamente, quiero decir, mal haríamos si nosotros solo pensáramos que ir a otro país es para vender lo que nosotros hacemos tal y cual lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que precisamente lo que tiene de interés, y este caso de Ecuador es revelador de eso, porque no es simplemente ir a ver qué, sino que ellos tienen unas demandas, nosotros tenemos unas cosas que sabemos hacer y ajustamos qué es lo que a ellos les interesa de nosotros y qué es lo que nosotros podemos aportar. Ese ida y vuelta, muy propia del título de este programa, esa ida y vuelta, yo creo que es lo que forma parte de nuestra misión universitaria y lo que yo creo que tiene de interés para nosotros, ¿no? Dentro de este mundo de los convenios, de las asociaciones, me gustaría detenerme, aunque sea brevemente, a hablar de las cátedras UNESCO, de las 2 cátedras UNESCO, que yo creo que son muy importantes para la información y para la formación y para la investigación de las universidades. Sí, lo son, sin duda. Las cátedras UNESCO son cátedras muy prestigiosas. Hay que decir que no nos aportan ni un euro, pero es verdad que dan el reconocimiento de una institución tan prestigiosa como la UNESCO, y eso es un atractivo para muchas cosas, más allá de que no sea, digamos, una operación para obtener recursos. Lo que es verdad es que es una operación muy interesante para colaborar en una tarea más amplia internacional, que es la que desarrolla la UNESCO. Acabamos de firmar un convenio hace unas semanas, con la Fundación Triptolemos, precisamente para la creación de una nueva cátedra UNESCO sobre seguridad alimentaria, sostenibilidad, etcétera. Y yo creo que es muy interesante, bueno, porque lo que viene a hacer es respaldar la UNESCO, una tarea que es de primer orden para la humanidad y donde una universidad como la nuestra tiene cosas que aportar. Eso se viene a sumar a cátedras que tenemos ya desde hace bastante más tiempo. En mi facultad pues tenemos una de educación a distancia y tenemos una de educación ambiental, problemas relacionados con el medio ambiente, pero desde la perspectiva de la educación. Es decir, son cátedras que van a tratar y abordar problemas importantes, cruciales de nuestro mundo, de nuestra humanidad, y que, bueno, es una satisfacción y un honor para nuestra universidad que la UNESCO, bueno, pues decida crear una cátedra de esas en nuestra universidad. Y cuando antes hablábamos de cooperación, también, de alguna manera, está implícita la movilidad de docentes, de estudiantes, de PAS. En fin, un poco la movilidad de todo lo que es y conforma la universidad. Sí. Bueno, evidentemente, nosotros en esto nos vamos a acoger, bueno, ya nos estamos acogiendo, no es que sea una cosa de futuro, a algunos de los programas de movilidad que ya existen, y el Erasmus, bueno, pues es evidente que nuestros estudiantes se mueven en menor medida que los de otras universidades, pero se mueven también, y eso lo vamos a seguir fomentando. Y seguimos muy de cerca algunas tendencias que hoy en día se están desarrollando. Se está gestando, ya veremos en qué queda, una especie de Erasmus latinoamericano. Ya hubo un primer programa que fue el Pablo Neruda, pero ahora hay otro que es posible que se desarrolle. Para nosotros es un asunto de gran interés. E incluso hemos desarrollado un proyecto de lo que llamamos movilidad virtual, el proyecto Ibervirtual, que está amparado por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos,
Bueno, pues son programas más innovadores que lo que pretenden es decir, la movilidad evidentemente es física, pero hay también elementos de movilidad virtual que también son fuente de aprendizaje muy, muy interesante y que hay que fomentar. Bueno, una universidad como la nuestra no puede estar fuera de ese tipo de iniciativas. ¿Y qué aportación tiene la UNED para la cooperación para el desarrollo, por ejemplo? Bueno, la UNED no tiene, vamos a ver, la UNED lo que no tiene son fondos específicos propios. Nosotros en esto somos tributarios de fondos más generales y ahora estamos sufriendo el recorte tan brutal que hemos visto en fondos de cooperación al desarrollo del Gobierno de España, ¿no? Pero bueno, lo que la ECID mantiene, lo que algunas comunidades autónomas mantienen, lo que algunos organismos internacionales mantienen, porque recordemos que, por ejemplo, la Unión Europea sigue teniendo programas alfa, tiene de otro tipo de programas que no son propiamente de cooperación, pero que tienen una especie de vertiente de cooperación. Bueno, pues la UNED ahí sigue participando, ¿no? Lo que intentamos es, desde el rectorado, dar la mayor información a todo el profesorado y a todos los componentes de nuestra comunidad universitaria para que puedan participar en la medida de sus posibilidades. Yo creo que hay más campo por desarrollar. Yo creo que las dificultades internas en el país y eso están afectando a este campo mucho. Pero bueno, yo creo que es también una vertiente de nuestra acción internacional que es irrenunciable, ¿no? Y en todas estas vertientes de las que venimos hablando a lo largo del programa, rector, hay pues algunos temas que siempre están ahí sobrevolando, un poco también el tema económico importantísimo, porque hemos hablado, por ejemplo, de los centros asociados y nos decía pues que evidentemente los centros son muy importantes, pero que quizá habría que fomentar en muchos aspectos y hacer otro tipo de cosas porque tienen todavía pues un desarrollo amplio. Sí. También en todo esto, igual que en la cooperación, que en el intercambio y que en todo, el tema económico pues subyace un poco, sí, sobrevuela un poco sobre todos los proyectos que se puedan hacer, tanto nacionales como internacionales, claro. Vamos a ver, yo distinguiría, cuando hablamos de cooperación, yo distinguiría entre lo que es simplemente cooperación internacional y lo que es cooperación internacional al desarrollo. Es decir, una cosa es las actuaciones que podemos hacer para ayudar al desarrollo de determinados países, pero hay muchos países que son, digamos, nuestros partners, nuestros socios normales, que no están en una situación de subdesarrollo. Entonces, ahí la cooperación es una cooperación más en plano de igualdad. Entonces, yo creo que ahí debemos pensarlo también de otra manera. Cuando yo digo que debemos desarrollar nuestros centros en el exterior y que hay que dotarles de personalidad jurídica propia, pues un centro tan emblemático, incluso el edificio que tenemos como el de México, pues es que tiene cantidad de posibilidades de hacer actuaciones en México del mismo modo que nuestro centro en Mérida tiene para hacerlas en Mérida, movilizando actores locales, buscando socios locales, ese tipo de cuestiones. Yo creo que no solo es cuestión de, digamos, inyectar dinero desde aquí en nuestros centros en el exterior, sino que darles la posibilidad de que se conviertan en agentes en ese camino de ida y vuelta y que, por tanto, busquen realmente asociaciones en su lugar que nos beneficien a las dos partes. Y aquellos centros que funcionan únicamente como centros de examen, como puede ser, por ejemplo, el de Nueva York, pongo por ejemplo, donde verdaderamente, y también volviendo al principio, pues el español se está convirtiendo en la segunda lengua, pero de una manera clarísima, ¿no se podría también dar un paso más hacia adelante? Bueno, los centros en el exterior que tenemos son de dos tipos. Unos son centros simplemente de apoyo, de exámenes y poco más, y otros son centros con más presencia. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es repensar si algunos de los que son simplemente centros de apoyo pudieran dar un paso más allá y convertirse en unos centros de mayor presencia. Yo estoy seguro que sí, pero eso tenemos que irlo viendo caso a caso. En todo caso, también muy importante, porque ahí está la educación misma, la educación a distancia que la UNED ofrece hacia adentro y hacia afuera. Uh-huh. En este proyecto y en este camino también hay que seguir trabajando. Indudablemente. Y no solo eso, sino que algunos de los rasgos de nuestro modelo educativo debemos repensarlos desde esa perspectiva, ¿no? Yo creo que hay algunas de las cosas que hacemos que tienen fácil aplicación al territorio nacional, digamos, circunstancias cercanas, pero que en una perspectiva de internacionalización a escala global, no ni siquiera solo continental, yo creo que hay que repensarlo. Por ejemplo, cómo hacemos nuestros materiales más accesibles a estudiantes que viven a miles de kilómetros,
pues yo creo que debe ser un elemento clave que nos obligue. Algunos pueden quererlos en papel, pero por ejemplo eso nos debería obligar a tener una oferta mayor de materiales digitalizados o en versión digital para que no necesariamente se encarezca su coste por el envío, ¿verdad? U otro tipo de cuestiones similares. O sea que yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que hacer y desde luego es de mis propósitos para avanzar. Ponernos en unas condiciones de modelo didáctico que nos permitan más fácilmente esa proyección internacional. Rector, y saliéndonos brevemente del plano internacional, ¿hay algunos otros retos que quiera abordar en su mandato? Bueno, yo creo que los retos más importantes son, por un lado, el que parece más pragmático es el de la sostenibilidad económica, o sea, cómo conseguir que nuestra universidad todo lo que quiere hacer tenga la base económica para hacerlo. Y ese es un aspecto fundamental. El segundo es cómo conseguir equilibrar el personal. Es quizás el más complejo porque no depende solo de nosotros, con nuestras necesidades, ¿no? Un tercero es cómo revisar la oferta académica que estamos haciendo, además que hay que hacer acreditaciones. Me refiero tanto en titulaciones regladas como en formación permanente a lo que son las nuevas tendencias que vamos viendo. Creo que, claro, el modelo didáctico es fundamental y, por cierto, pues todo esto de lo que estamos hablando también estaba y está en su programa de actuación a lo largo de su mandato. En todo caso, queda todavía mucho para hacer, pero podríamos un poco contextualizar en todos los puntos que hemos tocado y de manera internacional lo que la UNED cree que debe hacer y todavía lo que le queda, que es mucho recorrido, pero en un futuro próximo y con los cambios que además está viendo. Vamos a ver, yo creo que la UNED debe, en primer lugar, pensar qué parte de la oferta que realiza es interesante para personas de otros países y, por tanto, facilitar el que puedan sumarse a los estudios que nosotros ya ofrecemos. Y cuando digo estudios, no solo son los reglados, sino también los no reglados. Por otra parte, la UNED debe pensar qué parte de su actuación puede ser interesante para compartirla con otros países, para desarrollar actividades conjuntas. El caso de Ecuador que mencionaba es uno en esa línea y habrá otros. En tercer lugar, para poder desarrollar eso, tenemos que mejorar nuestro modelo educativo. Y eso implica modelo educativo, por ejemplo, todo el sistema de tutorías. ¿Cómo prestamos tutoría realmente a esos estudiantes que no tienen posibilidad de venir a un centro nuestro, sino que van a estar a distancia? O tenemos posibilidad de hacer algunas tutorías en algunos centros, por ejemplo, ¿no? Me refiero del exterior, ¿no? Pero, por otra parte, hay algunas cuestiones de ese modelo que es que las vamos a tener, como decía antes, que modificar, que adaptar a esa situación. Entonces yo creo que todo eso nos da un campo de desafíos, pero inmediatos. Quiero decir, a partir del año que viene vamos a poder empezar a tener más estudiantes extranjeros que tienen más fácil venir a nuestra universidad a hacer los estudios que ya ofrecemos. En segundo lugar, convenios como el de Ecuador, en Bolivia, en Perú, hemos tenido también algunas demandas de empezar a estudiar algunas cosas, nos tiene que obligar a establecer líneas de actuación y convenios en esas direcciones que ya no son de oferta de nuestros estudios, sino de búsqueda de espacios comunes de interés para ambos. Títulos conjuntos, títulos nuestros que pueden ser de interés para reconocimiento allí, en fin, de distinto tipo, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, ¿qué modelo de materiales, de tutorías, de otro tipo de recursos didácticos vamos a aplicar de tal manera que la distancia esta tan larga no sea el olvido, como decía el bolero, sino que sea realmente, digamos, simplemente una condición que nuestra universidad sabe cómo tratar y cómo resolver. Dicho así, pueden suponer cosas muy generales, pero luego cada una de estas que la vamos concretando en distintas medidas, en distintos contactos, en distintas reuniones, en distintas decisiones sobre nuestro modelo, y esto es la tarea que tenemos en estos próximos meses por delante. 40 años de UNED con muchos retos cumplidos, pero supongo que con muchos retos por cumplir. Obviamente que sí. No, ninguna institución se puede quedar satisfecha solamente con lo que ha hecho y con los tiempos que corren y en el campo que nosotros trabajamos, que es el campo de la formación y en un campo muy ligado a toda la innovación tecnológica y de información, de comunicación, etcétera, locos seríamos si nos quedásemos quietos conformes con lo que hemos hecho. Es necesario seguir dando pasos adelante. El rector de la UNED, Alejandro Tiana, nos ha acompañado en este programa, en este camino
de ida y vuelta que también la UNED hace continuamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.